Profe, ¿cómo le va? Después le vamos a pasar la palabra al FENO, obviamente, más luego. ¿Cómo anda, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué mañana, qué mañanita tenemos, qué mañanita tenemos. Pero bueno, ya en un ratito vamos a recuperar, vamos a tener la palabra también de FENO y habla, venimos haciendo este repaso. Y a nivel internacional, ¿qué podemos contar, profe, en el repaso que venimos llevando adelante? Respecto del Papa, realmente ha tenido posturas muy claras respecto de muchos temas. Creo que ha abierto la puerta al diálogo entre religiones. Creo que el Papa Francisco entendió que lo importante no solamente los fieles católicos o los fieles cristianos, sino que todo el mundo es importante. A los ojos de Dios todos somos iguales, ¿no? A veces aparece esa pregunta, ¿qué pasa con los de otras religiones? ¿No? ¿Van al cielo? ¿No van al cielo? Lo que son ateos, recién veía una ocasión que un nene le pregunta si que el papá era ateo, si iba a ir al cielo o no iba a ir al cielo. Entonces el Papa le pregunta, ¿tu papá era bueno? Y el nene dice, sí, mi papá era bueno. Dice, qué lindo que un hijo diga que su papá era bueno. Tu papá era bueno, va a ir al cielo. Y es un concepto que parece algo muy simple, pero que tiene una connotación muy importante. ¿Por qué? Porque abre las puertas al diálogo con todos, con ateos, con cristianos ortodoxos, con musulmanes, judíos. El diálogo interreligioso fue notable. Por ejemplo, te cuento dos hitos. Uno, el del 12 de febrero del 2016, se encontró el Papa Francisco y el patriarca ortodoxo ruso, Kirill. Fue la primera reunión de los líderes de las dos iglesias tras el cisma del año 1054, negro. ¿El año? 1054, mirá. No estábamos en esa época. No habíamos nacido. No estábamos todavía. Así que fíjate vos qué importante, cómo tantos papas pasaron y no hubo un encuentro tratando de mejorar la relación entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Católica. Bueno, ocurrió en el pontificado de Francisco. Y te digo otra cosa, me encanta la etimología de la palabra pontífice. Siempre lo digo, pero como dice Mirta, el público se renueva. El público se renueva y... La etimología de pontífice, que es el constructor de puentes. Y creo que en ese sentido hubo un hilo conductor en el pontificado de Francisco, constructor de puentes. Vimos el encuentro con la Iglesia Ortodoxa. También hizo un viaje apostólico nada más y nada menos que a Irak. Entre el 5 de marzo y el 8 del mismo mes del 2021. Bueno, estuvo en Bagdad y en Mosul. En Mosul ofició misa en un país que eminentemente es musulmán. Recibió algunas críticas por esto, pero me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con construir puentes con el otro, que es diferente. Si nosotros nos vamos a las bases del cristianismo y entendemos que el mismo Jesucristo iba a buscar al diferente, al distinto, no buscaba al que era perfecto, buscaba justamente a la oveja negra, al descarriado, al que no opinaba como él. Hacia ahí era que él se dirigía. Y así debe ser en la evangelización de un cristiano, ¿no? Así debe ser en el testimonio de la fe de cada uno. Y me parece que él conjugó muy bien los valores del cristianismo con la política, porque el pontífice, además, es el jefe de Estado de un país, de un Estado pequeño, el Estado del Vaticano, que en algún momento llegó a tener un poder enorme en el mundo, que hoy ya no lo tiene. Es importante, por supuesto, lo que dice el Papa siempre se escucha, pero no tiene el poder que tenía hace 500 años atrás, lógicamente. Seguro. Pero me parece que conjugó muy bien eso y trató de tener en la parte política un equilibrio que a veces los equilibrados son los más criticados. ¿Por qué? Porque te critican de los dos lados. Cuando uno trata de ponerle razón a la cosa. Por ejemplo, en el caso del conflicto de Ucrania, él condenó la intervención militar de Rusia, pero también entendía que había muchas provocaciones durante muchos años de parte de Estados Unidos y de la OTAN hacia Rusia. Entonces, esa postura de ponerle razón a la cosa
y no ser servil a un solo discurso, ni al discurso de Washington, ni al del Kremlin, ¿no? De Moscú. Entonces, ese tipo de posturas, de buscar, no es una neutralidad, pero sí un equilibrio, le valió muchas críticas. En el conflicto, por ejemplo, estuvo celebrando de alguna manera, por sus limitantes físicas, no podía mucho, pero la Pascua, que fue ayer, ¿no? Y se acordó de Gaza también, ¿no? Se acordó de los crímenes. Él lo dijo en su momento. Lo que está haciendo Israel es un crimen, más allá de lo actuado por Hamas, el atentado terrorista y demás. Siempre pidió por la liberación de los rehenes, siempre, los rehenes israelíes en poder de Hamas, pero también condenó los ataques desmedidos de Israel donde asesinó a miles de niños. Le impactaba mucho eso, ¿no? Ver a los ancianos y a los niños morir a causa de las cientos y cientos de bombas que arrojaba Israel. Criticó también a Donald Trump. En su momento lo llamó, él no es cristiano, dijo. Cuando se enteró que iba a construir un muro. Hablamos de la primera presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos. Y justamente, ¿no? Lo que es la etimología de lo que tiene que ser un papa, un constructor de puentes, unir. Y estaba criticando a Donald Trump porque lo que quería era todo lo contrario. Quería separar a través de un muro, desconociendo las necesidades de los migrantes. Hablando de migrantes, una de las primeras cosas que hizo Francisco también es ir a la isla donde llegaban en Italia los migrantes de África y que eran abandonados, esos migrantes que mueren todos los días, que se caen las balsas repletas de migrantes, cuando llegan viven un montón de vicisitudes humanas y la mayoría de la gente le da la espalda, los acusa de ser los males de Europa, por ejemplo, pero no se analizan cuáles son las causas, por qué esa gente tiene que emigrar, por qué está desesperado, huyendo de sus hogares. Entonces Francisco fue ahí, hizo una misa ahí. También estuvo en América pidiendo disculpas a los pueblos originarios por esa deuda histórica, ¿no? De muchas de las cuestiones que fueron mal encaradas, mal hecha, la conquista y demás. Es decir, creo que ha sido positivo. Ha atraído a mucha más gente a la iglesia, ¿no? Cuando la iglesia venía perdiendo, sinceramente, a través del crecimiento del ateísmo, de la gente que no cree en nada, y además también de aquellos que sí creen, pero se fueron a otras iglesias más populares, con otro tipo de recibimiento hacia la gente, como las evangélicas, en donde en Brasil, en Argentina, en Latinoamérica en general han crecido exponencialmente, que era gente que antes estaba en la Iglesia Católica. Me parece que Francisco no pudo revertir demasiado, pero algo contribuyó, abriéndole las puertas a muchos, ¿no? Lo dijo, hay mucho diálogo con jóvenes incluso, muy lindos, que uno lo puede buscar, ahora que está todo filmado, todo registrado, y puede buscar esos. Hablamos con Axel hoy cuando repasamos las grandes frases. Hagan lío, fue una de las grandes frases del Papa en Río. En Río. Y uno de los temas, profe, digo, usted debe estar más involucrado en estos temas, es la idea de ¿por qué nunca la Argentina, no? Esto que ha quedado, nos daba su visión. El padre Axel diciendo, yo no tengo duda de que quería venir, pero bueno, las circunstancias siempre en la Argentina, y uno termina entendiendo, cuando lee un poco nomás cómo opina la gente, termina entendiendo por qué es tan difícil acercarse a tu propio país en las condiciones que nos tironeamos, ¿no? Los argentinos. Era el Papa de todos los fieles, digamos, de todos los cristianos, de todos los católicos. Entonces, no es cuando un papa es elegido como papa, justamente un cardenal, ya deja de ser un poco de su país. Digamos, por supuesto que nosotros los argentinos estamos recontra orgullosos de haber tenido un papa, el primer papa latinoamericano de la historia, pero me parece que tiene que estar un poco más allá de todo esto. Y creo que él quiso evitar que lo use un sector político, no vamos a nombrar, o que lo use otro sector político, o que lo critiquen demasiado, o que le pongan palos en la rueda o la visita. Entonces, bueno, lo prolongó y la vida lamentablemente no le dio tiempo como para poder venir. Y creo que sí, coincido con el padre que quería venir, pero
ha hecho una defensa muy grande de su argentinidad. Siempre lo hizo. Hablando de la educación, hablando a favor de la educación pública y que él es un producto de la educación pública en Argentina. La verdad que nunca negó sus raíces, al contrario, siempre estuvo presente y tuvo palabras hacia la Argentina y hacia los distintos lugares donde estuvo, incluso en Santa Fe, ¿no? Que pasó por el Colegio Inmaculada, fue profesor, bueno, eso lo conocemos casi todos, o todos aquí en Santa Fe. Lo trajo a Jorge Luis Borges, por ejemplo, para dar una charla. Imagínense porque él da literatura, un tipo muy culto. Y además, me ha quedado algo pendiente. La Laudato Si. La Laudato Si es una encíclica del Papa que habla de ecología, medio ambiente. Qué importante también que haya dado un aviso a la gente, a los seres humanos que habitamos esto que él llamó nuestra casa. Hay que cuidar nuestra casa. Así que también dejó un punto en eso, ¿no? En esto que tiene que ver con todos. Hizo críticas sobre el consumismo extremo, que me parece que es responsable de la degradación del planeta y de la degradación de las relaciones sociales también, el consumismo extremo, que nos lleva a adicciones, que nos lleva a la adicción en general, a sustancias, pero también al juego y también a querer tener más, al que nunca te alcanza ni estás feliz ni contento con lo que tenés, porque siempre querés tener más, porque el sistema así lo requiere. Entonces, esa postura fue crítica por el Papa en la Laudato Si, apuntando contra el consumismo como uno de los factores por los cuales el planeta está tan degradado a nivel medioambiental, ¿no? Profe, siempre lindo escucharlo, este repaso también por la historia. Hoy no está más, se fue. Francisco, Jorge, para los que lo conocieron acá en Santa Fe. Gracias por el paso, profe. Sí, muy linda la peli también, que de los dos papas. Hoy hablamos de la peli y recomendamos también el libro y hablaba con la gente, Jenny, cuál es el libro, sí, ¿no? Y el único que tiene autobiografía, el único papa con autobiografía. Pueden ir a buscarlo. Hoy sabemos que todo va a ser en esto de que hablaba va a salir a buscar. Mirá, Esperanza se llama la autobiografía de Francisco. Pueden ir ahí al shopping La Ribera, a Jenny, seguramente no sé por cuántos días va a haber, pues para mí esto se agota todo, profe. Bueno, es un buen consumo. Es un buen consumo. Sí, seguramente. Pero hablamos de la película, hablamos de las dos papas, me dijeron que muy buena. Las papas muy buenas. Y de varias más hablamos en la mañana. Gracias, profe. No, gracias a ustedes.